Que los chicos son el futuro. Los chicos son el presente primero. Sí, por supuesto. Después el futuro. ¿Y cuál es el presente de muchos chicos en zonas muy marginadas de la Argentina, en este caso Santa Victoria Este, provincia de Salta, que viste vos? Siempre a mí me preguntan, después de haber recorrido todo el país, ¿cuál es la zona o el lugar de la Argentina en el que vi situaciones más extremas? Y Santa Victoria Este, sin dudas, es uno de esos lugares, junto con el impenetrable Chaqueño. La primera vez que fui fue en 2021 y ahí, por ejemplo, una de las situaciones más difíciles que me tocó ver, una nena en el piso acostada con un grado de desnutrición tan grande que ni siquiera se podía levantar. La nena estaba acostada y tenía el pelo todo salido como los bebés, ¿viste? Que no se pueden ni mover. Fuimos con Patapil a hacer una recorrida y dijeron, no sé si va a pasar la noche. Esa chica después la tuvieron que llevar a internar, por suerte hoy está bien, pero digo, casos extremos, chicos que se mueren literalmente de hambre, desde 2020 hasta hoy 320 chicos se murieron por desnutrición y por deshidratación en la zona. Y hoy sigue, como te decía antes, en una situación de declarado de emergencia sociosanitaria. Hay un montón de situaciones, por ejemplo, enfermedades vinculadas con la pobreza que no hay en otros lados, tuberculosis, lepra, todas esas, bueno, Chagas, ni hablar, ¿no? Todas enfermedades que tienen que ver con situaciones de extrema pobreza, de desnutrición, que hacen que bajen las defensas, entonces uno se enferma más, y después de hacinamiento, ¿no? O sea, viven literalmente en pisos de tierra, obviamente, ¿no? En chozas. Y son, como decías la otra vez, Mica, y ahora vamos a ver un tape, generaciones y generaciones. O sea, chicos que crecieron con sus padres y con sus abuelos en la misma situación. O sea, son años de desidia. Son años de desidia. Ahora, bueno, cambió el gobernador. Están haciendo algunos esfuerzos. Se abrió un centro contra la desnutrición ahí en Santa Victoria Este. Nunca alcanza. Hablé con la ministra de Desarrollo Social y me decía que, por ejemplo, desde Nación les están desfinanciando algunos programas que tenían que ver con alimentación orientada específicamente para desnutrición, otro programa que tenía que ver con acompañamiento familiar para poder llegar a estos lugares, ¿no? Que después ahí también está la pregunta de hasta dónde todos estos programas que se están desfinanciando hoy van a tener impacto en el presente, como decís vos, pero también en el futuro, ¿no? ¿Cuál es el presente de estos chicos? Vamos a conocerlo, miren. Existen muchos derechos vulnerados, muchos nenes, sobre todo en la región del Monte, no tienen DNI, por ejemplo. Tenemos niños que dejan de asistir a la escuela. El niño que ha tenido fiebre o diarrea 2 días y es un niño con bajo peso, sabemos que puede empeorar la situación. Si el conjunto de los argentinos supiese que esto existe y que este nivel de necesidad existe en la Argentina, no sé si se podrían ir a dormir tan tranquilos como se van a dormir. La verdad que la zona de Santa Victoria es una de las zonas más vulnerables. Estamos trabajando actualmente con 22 comunidades indígenas, chorotes, churupís y huichís. Es la zona de la Argentina que muchas veces no se reconoce ni siquiera como zona argentina y eso ya te dice mucho. Cuando no se reconoce como propio algo que lo es, te dice que básicamente no te importa y lo que básicamente lo que no te importa no lo gestionás. ¿Y cómo están bebiendo el agua? ¿Así nomás del pozo o la estamos sirviendo? Nosotros tenemos una nómina de niños de 430 niños que acompañamos. Hacemos un cronograma semanal donde sabemos que tenemos que llegar a los casos más graves. Acá existen muchos derechos vulnerados, el tema del clima, los caminos intransitables. Desde octubre a febrero son los meses donde el equipo sabe que se tiene que organizar para ver los casos más graves. Tenemos niños que dejan de asistir a la escuela, entonces la escuela es una fuente de la alimentación, entonces sabemos que los niños de por sí van a bajar de peso. Al tener lluvia tenemos muchos niños con resfrío, por ende van a bajar de peso. El niño que ha tenido fiebre o diarrea 2 días y es un niño con bajo peso, sabemos que puede empeorar la situación y no queremos que llegue al hospital. Prevenir que el nene no llegue con desnutrición al hospital. Nosotros sabemos que los meses de pesca son los niños que aumentan de peso. ¿Qué época es la de pesca? Pasado febrero. Bien. Cuando nosotros empezamos a ir a territorio, empezamos a ver una serie de otras barreras que hacen al acceso a derechos que tienen que ver con derechos básicos como son el derecho de la identidad. Muchos nenes, sobre todo en la región del Monte, no tienen DNI, por ejemplo. Y esos papeles te limitan a que después no puedas tener, por ejemplo, una asignación universal por hijo, que son fundamentales para garantizar algo mínimo como es la alimentación. Hay una economía informal o popular en donde son los papás rebuscándose para tener algún tipo de ingreso, entonces se depende muchas veces de los programas sociales.
¿Tuvo fiebre? Sí. ¿Ahora tuvo fiebre en estos días? ¿Ayer? ¿Hoy? Sí. ¿Fueron a la salita o ha venido el agente sanitario? Ya no vino. No vino. Esta parte del norte ni siquiera es conocida por el mismo norte. Cuando expliqué que me venía a trabajar acá, mucha de mi familia o de mis amigos no saben ni qué era. Si el conjunto de los argentinos supiese que esto existe y que este nivel de necesidad existe en la Argentina, no sé si se podrían ir a dormir tan tranquilos como se van a dormir. Es que ¿cómo te vas a dormir tranquilo? ¿Cómo te quedás vos como conductora de este espacio, Hambre de Futuro? De paso aprovecho, mañana a las 15, no este episodio, pero van a ver el programa. ¿Cómo haces, Mica? Te lo debe preguntar todo el mundo, así como te preguntan cuál es la zona más vulnerable de toda la Argentina. ¿Cómo haces con semejante carga? Y es complejo, pero... Yo respondería, ¿cómo hago? Bueno, quedándome tranquila de que hago esto. Eso, por Al lo menos uno sabe que lo visibiliza. ¿no? Por Porque suerte, total. cada Pero vez como que que no sale una existe. nota Su grano y que de venimos arena. acá al programa, hay un montón de gente que se quiere comprometer y que no sabe. Creo que básicamente lo que decía ella es si los argentinos supieran, ¿no? Hay mucha gente que no sabe. De hecho, yo antes de hacer este programa tampoco sabía Obvio. que estas situaciones se daban. Y poder encontrarte con estos chicos, con estas familias, en estas situaciones. Por suerte hay un montón de organizaciones sociales que están trabajando, entonces también, bueno, la apuesta es a que la audiencia se comprometa para que cada vez más chicos puedan acceder a más derechos, ¿no? Mica, siempre estamos dependiendo de organizaciones sociales, la solidaridad de la gente. Digo, ahí me imagino que eso debe pertenecer a un partido, obviamente que pertenece a una provincia, una intendencia y... No, digamos, la ministra de Desarrollo Social me dijo, es una deuda histórica, ¿no? Digamos, esto no es de ahora, por supuesto. Está el hospital, trabajan, hay un programa de reparten bolsones de alimentos, ¿no? Nunca alcanza, o sea, porque es un territorio muy amplio, es inaccesible, la gente se va desparramando y se va mudando por distintos lugares. Realmente hace falta una inversión que muchas veces la provincia no puede hacer o decide no hacer, ¿no? También, por eso siempre, bueno, piden el apoyo de Nación. En Chaco, por ejemplo, hay un acueducto que estaban ahora haciendo y Nación tampoco financió, entonces te dicen, bueno, si la gente no puede acceder a agua potable, entonces, bueno, ¿no? Como que el desarrollo, para que exista el desarrollo en estos lugares de estas provincias, necesitan a la provincia y a Nación, ¿no? Entonces ahí siempre hay un tire y afloje. Te iba a preguntar eso, Mica, ¿cómo fue el detrás de esta nota? ¿Cómo fue el acceso a esa parte del norte de la provincia? ¿Cómo fueron? No sé cuánto tiempo te llevó la nota, si estuviste varios días ahí. Sí, este año lo que estamos haciendo con la temporada, que es mucho más interesante para poder terminar de entender, es quedarnos 6, 7 días en un solo lugar y entonces vamos acompañando a estas familias para ver cuáles son realmente las distintas problemáticas que enfrentan, cómo hacen para resolverlas y entonces, bueno, ves desde una persona que tenés que ver cómo consigue el agua, fuimos a una comunidad a ver la atención de Patapila y entonces te encontrás con un chico, por ejemplo, que había tenido tuberculosis, que estaba con un grado de desnutrición grave, habían sido las inundaciones, entonces no podía llegar la atención médica y el chico tenía acá abierta la herida y como no tenía bolsas de colostomía, tenía un pañal, medio pañal pegado acá en la panza, el nene, 8 años. Esa situación que vos decís, no puede pasar esto, y pasa. Esa chica que te digo que estaba en el piso casi al borde de la muerte, vos decís, ¿cómo puede ser que esto pase? Es como si Y estuvieras pasa. viendo una película de terror y no, es la realidad. Sí, sí, sí. Y además es todo, vos decís, ¿por dónde empiezo? Muchos no tienen DNI, muchos no tienen celular, muchos no tienen termómetro para tomarle la fiebre al hijo. Estoy hablando de cosas básicas, para nosotros básicas, pero para esta gente no es básico. Claro, y así viven las familias. En ese grado de emergencia vos decís, ¿por dónde arranco siendo Estado o siendo ONG? Esas familias arrancan el día diciendo, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde arranco yo? ¿Qué agujero tapo? ¿No? Como... Y me decías antes, mientras iba el tape, en verano es peor. ¿Por qué? Porque en verano los chicos no van a la escuela, donde tienen asegurado por lo menos un plato de comida, y en claro. verano las temperaturas pueden llegar hasta los 50 grados, y entonces el principal problema, además de la desnutrición gravísima, es la falta de agua potable. Entonces la deshidratación hace que los chicos se descompensen y de ahí se dan como los cuadros estos de deshidratación que muchas veces terminan en la muerte, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla el graph, graciaspatapila.mp.
Porque muchas veces la gente dice, quiero colaborar, ¿cómo hago? Y después dudan, ¿viste? ¿Es seguro? ¿Estoy colaborando? Es súper seguro. Patapila, de hecho, pueden ingresar, googlear lo que hace Patapila. Y trabajan lo que hace en varias provincias hace muchos años. Diego Y acá, Bustamante a la cabeza, sí, acá articulan con Cruz Roja, Sí, claro. con la municipalidad, hacen un trabajo muy fuerte, están acompañando un montón de chicos que están con riesgo nutricional justamente para evitar que terminen internados, ¿no? Entonces es muy bueno el trabajo que hacen ellos, así que bueno, ojalá mucha gente pueda sumarse. Y no sientan, bueno, pero yo qué voy a hacer con lo mínimo que puedo donar, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 100.000 pesos, 1 millón de pesos, no importa. Todo porque suma. todo suma y todo va sumando. A mí siempre me pasa cuando la gente me pide ayuda o colaboración, y bueno, y yo pienso, ¿y qué puedo? Y bueno, pero después, viste, haces algo, haces una historia desde tu lugar y después contactás de vuelta y te ayudó, y bueno, logramos recolectar y para nosotros es un montón. Bueno, entonces uno puede ayudar desde su lugar. Sí, y además yo creo que si uno tuvo la suerte de nacer en un lugar en el que tiene acceso a un montón de cosas, esto es suerte, ¿no? Digamos, hay un montón de chicos que tuvieron la mala suerte de nacer en una moneda en el aire. Claro, entonces bueno, si uno puede, digo, no solo plata, uno puede sumarse como tutor, como voluntario, puede ir, viajar, conocer, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero bueno, creo que nos salvamos entre todos y entonces en la medida que sepamos y que podamos desde nuestro lugar colaborar, todos vamos a estar un poquito mejor. Solo no se salva nadie. Y menos los chicos, No. que dependen de un adulto responsable. Que Es nos así. necesitan. Es así. Mica, gracias como siempre por haber venido. Tienen toda la nota detallada hoy en la home de La Nación. Mañana va a estar en el diario Papel. Y mañana, como cada domingo, Hambre de Futuro a las 15 en la pantalla de La Nación Más. Gracias, Mica. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias, patapila.mp. Robert, buen día, buen sábado. Es imposible no hablar de esto que estábamos viendo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, totalmente asombrado y conmovido por ¿Viste? todas las imágenes. Más allá de los chiquitos, tremenda la imagen de las mujeres con sus bebitos en brazos. Los perros en un estado de desnutrición tremendo, los vi ahí cerca de la parrilla. Y bueno, me pregunto cómo podemos vivir en este país sabiendo que hay gente, como muchas que hay en diferentes puntos de la Argentina, viviendo en una situación del absoluto abandono y la desidia. Porque eso es, nosotros nos fijamos en lo que pasa en África, en lo que pasa en los países quizás menos mencionado, pero hacete 10 kilómetros 20, acá lo tenés también, ¿eh? En el conurbano, lo tenés en Salta, lo tenés en Chaco, lo tenés en el norte. Quizás en la Patagonia no he visto, porque el hecho del clima también, eso por suerte colabora, pero la imagen de los chiquitos que comen una vez al día, desnutridos, con sus pies descubiertos, con sus hawaianas o sus pantuflas o sus ojotas ahí en pleno barro. La señorita que nos contaba allí, bueno,